Luis, un poquito difícil. Pero claro, estoy enamorando mucho el inicio de la grabación. A ver si pues, acá está. Estoy viendo la pantalla. Ah, ya va a empezar ya. Ahorita va a empezar. Ahora sí, ya me dio la lista, ¿verdad? Listo. Empezamos. Luigi, creo que donde estás ahí en música. Oh, perdón. Sí, sí, sí. Empezamos. Listo. Bien, estamos en vivo. Karen, empezamos. ¿Sí? Bueno, qué alegría me da. Estamos acá en la central informativa del adulto mayor presentando una nueva edición de nuestro super programa Gerontológicos. Y esta es una edición súper especial porque estamos de aniversario. Cumplimos el 7º aniversario y tenemos un personaje gerontológico estrella y una invitada también de lujo. Así que se los quiero presentar. Tenemos nuestro personaje gerontológico de aniversario, edición especial, a Luigi Vidal Rivas. Muchas gracias, Luigi, por toda tu trayectoria, todo lo que dejas aquí en la central que tanto beneficias a muchas personas mayores. Ok, muchas gracias, Karen, y realmente por todo esto, realmente que bueno, ahí estamos 7 años pues trabajando en la central y me siento muy contento sobre todo porque veo que la gente del público, la gente ha respondido y todos los amigos que uno ha ganado con todo esto, toda la felicidad, porque realmente esto no me ha dado dinero, no me ha dado riquezas, pero me ha dado una alegría, una satisfacción, una felicidad, se puede decir, de poder haber hecho, haber contribuido, ¿no? En algo que realmente para mí es muy importante durante estos años, ¿no? Y bueno, ya como sé que la central fue creada hace como 7 años, en base porque yo tuve yo trabajaba para una empresa que se dedicaba a las revistas institucionales. De repente una de estas instituciones quiere una revista sobre el tema del adulto mayor. Así que, y bueno, me vi forzado, obligado en ese momento a investigar, a aprender lo que era ese tema, ¿no? Entonces, me aboqué totalmente a investigar qué es lo que, dónde estaba las instituciones y todo esto, y en poco tiempo logré estructurar una revista que salió muy bonita, ¿no? Muy bonita la revista, pero lamentablemente la gente que manejaba esta revista ya no tenía mayor interés en continuar con el proyecto, y yo me quedé ya con todo el trabajo para una segunda. Y ahí en ese camino, porque yo cuando empecé con esto, la verdad es que yo todo lo veía adulto mayor, o sea, yo me centraba más en tema, como el tema, no existía todavía la gerontología para mí, solamente adulto mayor, algo así. Entonces, pero en el proceso, ¿no? En este proceso me puse a investigar, me puse a leer las amistades, los cursos, los eventos. Yo he coberturado pues cientos de eventos que he participado. He estado en numerosas, se puede decir, en grandes cursos, jornadas, infinidad. Y he tenido la oportunidad de ver de cerca cómo también los participan las personas mayores, ¿no? Porque hemos participado pues, en eventos pues, de todo tipo, desde los eventos festivos hasta los eventos académicos de alto nivel. Entonces, todo esto te da una experiencia maravillosa, te genera una experiencia maravillosa. Y aporta, pues, que a mí siempre me ha gustado leer, la verdad que yo creo que comencé a leer cuando todavía los niños todavía no empiezan a leer, yo creo que fui un poquito prematuro incluso para leer. Y yo creo que eso me facilitó un poco también el hecho de tener ya tener una formación, se puede decir, intelectual, porque yo digo que hay dos tipos de formación, ¿no? O sea, intelectual y la académica. La intelectual es la que viene antes incluso. Y a veces, si no tienes esa formación intelectual, por ejemplo, como ocurre a veces con muchos profesionales, les cuesta leer, les cuesta investigar, o sea, porque no están acostumbrados, pues no están acostumbrados a lo que es la lectura, a lo que es
realmente. Entonces, lo hacen por cumplir, porque necesitan de todas maneras una profesión para poder trabajar, ¿no? Una cosa así. Pero no hay ese amor, ese cariño por investigar, por la lectura, por el conocimiento, ¿no? Ese afán de conocimiento. Y ese afán de conocimiento es algo libre, que está abierto para todos en realidad. Obviamente hay temas que son muy técnicos en los que tienes que ser, pues, el profesional del ramo para que entres ahí, pues, porque, que significa intervenciones, ¿no? Pero hay muchas cosas que una persona inteligente puede comprender, puede analizar y puede reflexionar. Y yo creo que estos 7 años han sido, yo diría que de gran reflexión, ¿no? De gran reflexión, de gran análisis sobre todo lo que ha ocurrido y todo lo que he podido ver, ¿no? Eso es lo que yo podría decir para empezar un poquito esto. Pero entonces la central informativa se va a ir formando a raíz de esta experiencia, y entonces decidí que las redes sociales, que yo todavía no me gustaban, no me interesaban las redes sociales porque yo todavía no veía el lado, digamos, que podían servir realmente algo porque en realidad a mí no me interesaba contemplar mis temas privados, no me interesaba eso. Entonces, desde un comienzo las redes sociales siempre fueron un vehículo de comunicación. Básicamente era un medio de comunicación, y desde ya que yo comencé con un perfil, solamente me inicié con un perfil. Pero entonces, la reflexión era lo siguiente: este tema era maravilloso, solamente yo me enganché, me enamoré del tema. Entonces dije, y aparte comprobé que eran poquísimas las personas que trabajaban en prensa que se ocupaban del tema de adulto mayor, eran casi nadie. Creo que acá hemos conocido en el Perú, no creo que no llegaba ni a 5 personas que se dedicaban por entero al tema. Eran muy pocas las personas. Es más, cuando al poco tiempo vi que más bien se estaban desapareciendo los espacios. O sea, la página del comercio, por ejemplo, que había del adulto mayor, desapareció. Se canceló también un programa antiguo también que había más allá de las canas. Es decir, más bien se iban desapareciendo. En el camino también han aparecido ahora otros programas, otras cosas que también son interesantes. Pero lo importante era que yo decía, si queremos que un tema como este, que prácticamente lo marginan, la gran prensa lo margina, y lo queremos poner bien en el alto, tenemos que trabajar a ritmo de campaña y tenemos que darle una cobertura pero fabulosa. O sea, tenemos que inundar todas las redes sociales, todo, para que realmente este tema tenga la importancia que debe tener el sitial que debería tener. Entonces el sistema fue creado justamente, es que era como un sistema expansivo, es como, no sé, como a la gente a veces le digo en broma, le digo, es como un pulpo, con un montón de tentáculos, ¿no? Entonces, actualmente tenemos nos hemos concentrado mucho en el Facebook, porque el Facebook es la red social más, digamos, la que tiene mayor cantidad de público, ¿no? Público general, y ahí donde, pero en un momento dado, por ejemplo, venían las críticas también. O sea, no crean que la central informativa fue aceptada tan fácilmente, porque en un principio habían personas que decían, los marqueteros, los famosos marqueteros, decían, no, lo que tú estás haciendo es una tontería, es una locura, ¿qué es eso de que vas a poner varios grupos, páginas por acá y por allá? Nadie hace eso, esas cosas no se hacen, eso no es lo correcto, ¿te das cuenta? La manera correcta de hacer es poner una página, publicas 2 o 3 cositas al día y pones tu grupito por acá y eso. Entonces, decir que tenía yo que ponerme a hacer lo que todo el mundo hacía, ¿no? Y que no se había logrado nada con eso. Entonces, me pareció, entonces no me hice caso, felizmente, a eso tipo, y decidí que había que crear algo nuevo. Entonces, este sistema es un sistema informativo totalmente nuevo, o sea, y diferente. No existe. Yo he estado preguntando, he estado investigando un poco si existe un sistema como este en algún otro país, y me dice que no hay. Yo he preguntado a amigos de otros países si no existe un sistema como este. Entonces me dice, no, este sistema que la gente criticaba, pues, como que era una locura. En realidad es un sistema que da trabajo, sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es recopilar toda la información posible sobre el tema gerontológico, envejecimiento y adultos mayores a nivel nacional e internacional. Es decir,
hacemos una búsqueda de toda la información constante, es de cada día, de lunes a domingo, constante, porque hay páginas que cierran. Ustedes han visto que hay fanpage, que hay días en que cierran, se van de, ¿no? Y incluso las páginas web tampoco no funcionan. En cambio, nosotros dejamos que no hay ningún día que se deje de publicar. No hay ningún día que se deje de publicar. Entonces comenzamos a crear estos espacios viendo que el público en realidad era diverso también, ¿no? O sea, y en realidad es un público diverso, ¿no? Porque hay el público que le llamo yo público gerontológico, que es de los profesionales, de las personas que trabajan con las personas mayores, y también el público que significa las mismas personas mayores, ¿no? Que estaban interesados. Entonces, había que crear espacios en los cuales, digamos, entraran más las personas mayores indistintamente, solamente por el hecho de ser personas mayores, y en otros donde entraran más los profesionales. Entonces, había que crear. Por ejemplo, hay un grupo que se llama gerontológicos, mayormente es un grupo relativamente joven, porque mayormente son gerontólogos los que están ahí, ¿no? Y hay otros grupos donde están las personas mayores, pero hay una tendencia marcada y bien interesante, que a mí me gusta muchísimo, es ver cómo las personas mayores están subiendo en las redes, es increíble. Es decir, algunos grupos o páginas porque yo siempre reviso estadísticas, veo cómo va subiendo la edad. O sea, cuando yo comienzo a hacer los comparativos de edades, veo a las personas mayores cada vez agarrando más espacio. Es increíble. Entonces, esto no se lo podían imaginar, por ejemplo, funcionarios del Estado. Por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias realmente. He conversado con personas desde hace varios años sobre el tema con gente que trabaja en el Estado, que trabaja en los ministerios y todo, y ver cómo ellos eran incrédulos, pues decían, no, pero los adultos mayores que van a estar ahí en el Facebook, nada, o sea, para ellos, y te hablo de hace solo 4 años, 5 años, solo estamos hablando de hace 10 años atrás, no, imagínate, y ellos lo veían como algo lejano, ¿no? Casi imposible de lograr, ¿no? Entonces, y después habían también las personas que creían que el tema de la comunicación, por ejemplo, que yo siempre voy a luchar por ese tema, que es el tema de saber comunicar. El saber comunicar es para todos, no es cuestión de periodistas, ahí es un error. Todo profesional debe estar capacitado para comunicar. Y hoy en día más que nunca, ¿por qué? Porque hoy en día estamos aprendiendo a ya no depender de la prensa. Antes teníamos que rogarles a los periodistas para que nos saquen algo, pero ahora parece mentira, con este sistema, con la existencia de las redes sociales, estamos logrando que, por ejemplo, los profesionales libremente aprenden a manejar espacios y comienzan a comunicarse y a crear opiniones, ¿no? Entonces, es decir, que estamos en una verdadera una era de cambios que de alguna manera está favoreciendo a esos temas que antes eran marginales, en las cuales no aparecían pues en la prensa en ningún lado, no la podías encontrar. Yo he ido a grandes manifestaciones, por ejemplo, a grandes eventos masivos de personas mayores, donde me acuerdo que en ese tiempo se organizaban hace como 5 años atrás, creo. Y ¿cuál era la prensa que iba? La prensa que iba era la prensa del Estado. Solamente, me acuerdo, la agencia andina, que ya tú conoces la agencia andina, ¿no? La agencia del Estado, que es la única que hace la cobertura, aparte de la central informativa, ¿no? Entonces, la agencia del Estado andina, y cuando uno quería ver cuál era la publicación que ellos habían hecho, ese magnífico evento, maravilloso evento, veías una foto en el periódico y una nota de prensa pequeña, donde casi toda la nota de prensa era las declaraciones de la ministra, ¿no? Y lo que hablaban sobre las personas mayores y de su gran participación eran dos líneas. Entonces, ahí nos dábamos cuenta, ¿no? El manejo, la importancia que le estaban dando las personas mayores. Ya desde ahí nos damos cuenta de eso. Así se puede decir que eso es lo que marca el inicio de la central, ¿no? Excelente, Luigi. ¿Cómo has fusionado todo tu talento y con esa visión que has persistido en el tiempo y con la pasión que tienes? Bueno, gracias a todo eso cumplimos un 7º aniversario
Así que, bueno, yo siempre te veo en todos los eventos ahí, siempre presente y muy atento, y eso me da mucho gusto. Y todos los que estamos evocados aquí y a nivel iberoamericano, ¿ah? Con respecto al adulto mayor, te conocemos Sí. y te valoramos mucho, Luigi. Y bueno, nuestra invitada estrella también de lujo, Normal, sí. Norma, la primera integrante de la red internacional de la Central. Qué gusto me Sí. da, licenciada Norma López, Bueno, sí, gerontóloga. encantada, encantada de compartir con ustedes. Y lo escuchaba Luigi, justamente le pensaba preguntar Sí. cómo se disparó su vocación por el Ah, tema sí. adultos mayores, porque él es muy joven y hace 7 años y más que está en esto. Y entonces yo veía una personalidad del desafío. Cuando uno tiene un obstáculo, a veces Sí. uno se quedó planchado, se cae, se deprime, se Sí, sí. frustra, y otros es como que agarran empuje, coraje, esperanzas, confianza, en que tienen que seguir adelante. Y que además estamos en una época de oportunidades. O las tomas o las dejas. Y entonces es necesario que tomemos, ¿no es cierto?, la voz, que no es solamente de los mayores, entre los que me incluyo, sino la voz de personas con un sentido ético de verdadera inclusión. Estamos hablando de la inclusión en todas nuestras sociedades latinoamericanas, estamos hablando de derechos humanos, pero ¿cuánto nos falta con las personas mayores? ¿Cuánto? Y con una educación que debiera comenzar en las escuelas primarias. En realidad, cuando hablamos de la violencia que hay con los mayores, una forma de violencia también es estar silenciados e invisibles. Entonces hay que trabajar esto en educación en valores, porque el mundo se va a hacer viejo, cada vez vamos a tener más gente mayor en las calles, en las instituciones, en los barrios, en las familias. Si nosotros no podemos anticiparnos a procesar cuál es el vínculo que tenemos con estas personas que empiezan a envejecer, los padres, los tíos, el vecino, si no podemos pensar esto que se llama anticipación de la propia vejez, mal nos va a ir, mal nos va a ir. Por eso que yo digo, qué maravilla lo que está haciendo la Central, porque yo siento que son campanas, es un campanario la Central. Entramos gente de distintos países, y cada uno tiene su talán, porque hace tal especialidad, otro hace tal otra especialidad, ¿verdad? Y debemos tratar de potenciarnos, así como hablamos del empoderamiento de los mayores, tenemos que empoderarnos los que estamos trabajando, sudando la gota gorda, como decimos, un poco solos por ahí, porque estamos abriendo caminos. Y sobre todo los que no tenemos cargos públicos, ¿no? Es decir, estamos tratando de persuadir. Yo digo, no hay que pelearse, no hay que enojarse. En nuestra Latinoamérica, y hoy escuchaba lo que pasa en Lima con mucho dolor, porque digo, ay, ¿qué nos está pasando a nosotros, hermanos latinoamericanos? ¿Qué nos está pasando? Qué mal que estamos, ¿no es cierto? A lo mejor todas estas cosas terminan siendo para bien, pero mientras tanto hay que estar soportando estas violencias, ¿no es cierto? Cierto. Violencias institucionales, violencias de las constituciones, ¿qué está pasando con nuestra ética, con nuestro pacto social? Y dentro del pacto social está la revolución demográfica, que se hace a nivel de acción social, de salud pública, de promoción y conocimiento de la nueva vejez, porque si nosotros seguimos con este preconcepto, con este prejuicio del abuelito a los 60 años, ¿qué le vamos a decir a los 90 a ese mismo hombre? Lo estamos declarando muerto Claro, en vida. claro, eso es lo que pasa. Cierto, cierto. Entonces hay que romper prejuicios, hay que empezar a educar desde las escuelas e insistir mucho. Necesariamente, claro. Claro. Y que los propios mayores tengan voz. Por eso que yo he trabajado tanto, que les he comentado y que los invito a todos que hagan lo mismo, a crear defensorías del pueblo en cada comuna.
En cada intendencia, en cada municipio, tiene que haber un defensor del pueblo de las personas mayores. ¿Por qué? Porque se van a crear aparatos, equipos, dispositivos, ventas de cosas, y ya dan por supuesto de que el abuelito, como se le pone el sombrero a todos los mayores, por ahí no entienden, son lentos, también hay un prejuicio, ¿verdad? También, sí. Como que todos estuvieran demenciados. Montones de prejuicios hay sobre eso. Sí. Exactamente. Entonces, es necesario que haya una defensoría en cada municipio, para que, por lo menos por unos años, hasta que esta enorme masa de gente grande, además también tenemos que luchar, Luigi y Karen, para la transformación de algunas leyes. Porque el mundo cambió y las legislaciones deben ser vivas. Es decir, deben ir cambiando a medida que cambian las sociedades. Es necesario que cambien algunas leyes. Claro, las leyes patrimoniales, las leyes de herencia, las leyes sucesorias. Hay que modificar eso. Ustedes saben que la vejez es femenina, se dice, ¿no? Las mujeres quedan viudas a los 60, 65, 70 años y empiezan a empobrecerse, porque todos los que lucharon codo a codo con su marido terminan perdiendo la mitad y van a vivir muchos años y por ahí ni siquiera tienen jubilaciones. En nuestro país sí hay jubilaciones, pero saben que hoy el 50% está con la jubilación mínima, que es la tercera parte de la canasta básica, para no caer en la línea de pobreza. Es decir, que nuestros viejos en Argentina, la mayoría, están pobres. ¿Por qué? Porque los gobiernos le meten la mano a las cajas de jubilación, es decir, donde los mayores aportaron durante más de 30 años y sus patrones también. Son cajas con dinero, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, la política esta que tenemos en nuestros países, que tiene mucho de corrupción, y lo digo porque yo soy vieja y he vivido historias desde mi consultorio de lo que le pasa a la gente, ¿verdad? Y la gente soy yo misma, pero de escuchar historias muy dramáticas y decir, esto no es justo. Alguien tiene que tener voz por ello. Bueno, en nuestro país está un defensor del pueblo, que es el doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de las personas mayores. Es una maravilla. El doctor Semino estudió, se formó, y como Luigi, también es gerontólogo, y fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología. Es un abogado, pero es defensor del pueblo de las personas mayores. Necesitamos estas voces preparadas con distintos soportes. Por ejemplo, el soporte del derecho, porque vieron que el tema de la geriatría era medicina. Es decir, el viejo era un ser que envejecía, se enfermaba. Y nosotros hoy estamos tratando de que, por supuesto, que hay que atender la enfermedad del adulto mayor y sus deterioros o sus declives, desde luego, y se le debe mucho a la medicina. Pero también es necesario esta armonización que estamos teniendo entre gerontólogos con una base de formación diferente, arquitectos, fonoaudiólogos, abogados. A mí me encanta esto que está pasando, Luigi, y yo creo que la central es justamente como un centro de absorción de todas estas personas que por ahí están muy solitas, cada uno trabajando en su institución y como regando la playa con un vasito. Entonces necesitamos unirnos, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, justamente la central está trabajando mucho el tema internacional, porque cree de que realmente tenemos una problemática común en todos los países, y además yo siempre he sido muy partidario del internacionalismo, porque pienso que está bien el amor a la patria, es normal, es algo válido, es algo maravilloso, querer y amar a su país es normal, pero también ha existido muchas veces el fanatismo, el nacionalismo agresivo, ¿no? Que se ha producido justamente por eso, ¿no? Por ir más allá ya de esas personas recalcitrantes que no saben valorar también la diversidad cultural, ¿no? Lo maravilloso que es el mundo justamente porque es diverso, ¿no? Claro. Eso es lo bonito, ¿no? Conocerle acá. Pero además el conocimiento es universal.
Claro. La ciencia se transforma en universal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí, eso, entonces para mí eso es muy importante. Entonces me gustó mucho y la verdad, tener amigos de diferentes países es algo extraordinario, me parece excelente. Ahora, como yo, bueno, sí, efectivamente, acabas de mencionar varios temas que todavía subsisten, lamentablemente, que siempre están ahí, pero por otra parte también hay razones también para ser optimistas, ¿no? Porque de alguna manera las personas mayores están reaccionando, están tomando acción, están más activas, están más atentas a los hechos, más atentos a los hechos, están utilizando los medios digitales. Entonces, de alguna manera ellos también, me parece que estamos yendo en una carrera de empoderamiento de las personas mayores, pero a las cuales nosotros tenemos que reforzar eso, tenemos que seguir sí. de alguna manera promoviendo eso, ¿no? O sea, hay Y algo... creando los espacios, Luigi, creando Claro, los sí, espacios. Yo les creando los comentaba, espacios. lo comento, Sí, pero solamente para ver si se puede replicar, ese es claro, el sentido. claro. Estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes saben que yo soy psicóloga, jamás me imaginé que iba a tener un espacio en una Facultad de Ciencias Económicas, pero es porque allí hay un club de emprendedores. Entonces yo propuse armar grupos de personas de 55 años y más para que pudieran analizarse a sí mismas cuáles eran sus talentos, sus habilidades, porque ya les digo, las jubilaciones se cayeron y van a vivir muchos años con esa triste jubilación. Hay que empoderarlos, hay gente que tiene talentos, que tiene saberes, que tiene habilidades, y si desde la facultad se los asesora para que sea sustentable su trabajo, no solamente van a tener un ingreso más que los va a ayudar, sino que van a levantar su autoestima, van a tener actualizado su sistema cognitivo, van a socializar con otros, van a tener un motivo todos los días, van a tener orgullo de poder ser útiles. Es decir, tenemos que trabajar también, sí, la concepción que ya vemos desde la estadística es que las personas van a vivir tantos años, no pueden estar tantos años como clase pasiva, porque ese sombrero también hace mal. Sí, exactamente. Ahora lo importante es que yo sí creo de que todavía tenemos que trabajar también bastante en varios aspectos relacionados a la visión que tienen las personas del envejecimiento. O sea, todavía subsiste conceptos que ya deberían haberse superado. O sea, todavía personas que cuando hablan de personas mayores ya están hablando automáticamente de enfermedad, están hablando de deterioro. O sea, ya la inmediata asociación en su mente, ¿no? De ese término es con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es que también hay un tema que es la prevención, ¿no? El tema de la prevención. Los estados nacionales, porque yo voy a decirlo porque me parece que esto es un problema que lo veo por todas partes, porque también yo estoy al tanto de toda la información que me llega de diferentes países, y veo que no hay unas medidas preventivas adecuadas, no se trabaja fuerte el tema de la prevención. Yo digo a veces, cuando veo una cola de personas mayores en salud, por ejemplo, que es la institución acá del Seguro Social, y yo digo, ¿por qué tiene que haber tantas personas enfermas haciendo cola ahí, no? Entonces yo digo, tal vez porque tampoco no hemos hecho prevención, ¿no? No hemos trabajado bien en la prevención. Y por eso es que tenemos... Sí. O sea, porque yo inmediatamente separo yo. Una cosa es ser persona mayor y otra cosa es ser una persona enferma. O sea, no tiene por qué estar asociados. Entonces, automáticamente, ahora, lo positivo que veo es que las personas mayores, en tanto están más asociativas, ¿no? Yo veo que hay un crecimiento en la asociatividad de las personas mayores, hay una tendencia más a estar más discutiendo sus temas, el mismo uso que tienen ahora de los dispositivos, ¿no? De internet, todo esto, nos está dando una cierta fuerza, ¿no? Que antes no tenía, ¿no? Es una presencia nueva, se puede decir, un crecimiento. Entonces yo creo que por ahí
hay que seguir fomentando esto y lógicamente esas lacras como la que acabas tú también de decirlo, tenemos que seguir luchando contra eso, darle duro, pero también hay que ver que, porque recuerda que o sea, recuerda que si estamos siempre en este mismo problema, acá en el Perú, por ejemplo, me parece que tenemos un estado bombero, diría yo, ¿no? Estado bombero, ¿por qué? Porque especialista en apagar el incendio, claro, pero no en evitarlo, no evitamos el incendio. Entonces, es igual que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, acá en el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es la entidad rectora en el tema del adulto mayor. Dentro del Ministerio de la Mujer, lo que es la DIPAN, es una pequeña oficina, sin autonomía, nada, ¿no? Una pequeña oficina sin autonomía. Y generalmente las personas que toman las decisiones no son gerontólogos, no tienen formación gerontológica. Entonces, y generalmente los que son gerontólogos están como asesores, como especialistas en alguna oficina, una pequeña oficina por ahí, pero no tienen. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el Estado de por sí no tiene una visión gerontológica. Entonces, mientras no tenga una visión gerontológica, todo el tiempo vamos a estar solamente en plano asistencialista, ¿no? O de repente legalista también. Yo digo que también, yo llamo legalismo a una especie de vicio en el cual se cree que la ley automáticamente soluciona todo, cuando sabemos que no es así. Porque si la ley no se promueve, no se difunde, no se explica a la población, y por último, los mecanismos por el cual se puede garantizar la aplicación de esa ley, los mecanismos, no existen tampoco. Entonces, esa ley es una ley que prácticamente no sirve. Y estamos viendo que hay países europeos y otros países donde no existe ninguna ley de adulto mayor. No existe ley de adulto mayor. Y sin embargo, todos los autos se detienen, ¿no? Si va a cruzar la pista una persona mayor, ¿no? Entonces hay una cultura que también tenemos que ir desarrollando, tenemos que trabajar muchísimo también en la educación. Por eso para mí el papel, yo soy un fan de la gerontología, por decirlo así, ¿no? Luigi, yo creo que la gerontología tiene que estar en todo y claro. Porque la gerontología realmente promueve el vivir con mayor bienestar, las posibilidades de los mayores, y no habla de enfermedad, sino está hablando de optimizar toda la funcionalidad en todos los ámbitos. El otro día leí algo sobre quiénes son los padres de la geriatría. Desde 1907 se empieza a instaurar la palabra geriatría en Estados Unidos. Ahora te digo por qué me interesa compartirlo con ustedes. El nombre de geriatría se usa en Estados Unidos y el fundador de la Sociedad de Geriatría de Nueva York es el doctor Nasher, 1907. En 1930, la doctora Marjorie Warren de Inglaterra instituye la unidad de cuidados geriátricos. Y además hace toda una sistematización y una evaluación de los pacientes ancianos. Ella es considerada la madre de la geriatría en 1930, porque empieza a darles un lugar en las instituciones. Y Nasher en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y yo decía, tendríamos que buscar en nuestros países quién es el padre y la madre de la gerontología. Casi les digo que yo me animo a decir quién sería en mi país. Sería bueno que cada uno, no lo voy a decir porque hay que charlarlo entre los pares, ¿no? Pero sería bueno que en cada país uno diga, ¿quién ha sido acá? El líder, el que ha trabajado, el que ha logrado además instituciones dentro del área social, el padre o la madre de la gerontología, porque vieron que gerontólogos somos un montón de distintas profesiones. Entonces, bueno, ¿quiénes han trabajado más, han descollado más y nos han influenciado a los demás? En nuestro país hay muy buenos gerontólogos, muchos, y estoy agradecidísima a los maestros que hemos tenido, ¿no?
Pero entonces, si todos buscamos el lugar de estos grandes referentes en cada país, me parece que empezamos como a abrirle lugarcito a la gerontología. Y trabajar de manera interdisciplinaria con colegios profesionales. Estoy trabajando también con arquitectos, como ya les dije. Es decir, salir de hablar siempre lo mismo entre nosotros e invitar a otros con propuestas innovadoras. Ay, allá me encuentro con una amiga que es la ingeniera Luisa Falla. Ah, sí, aquí está, sí. Compañera del Foro por los Derechos de las Personas Mayores. Sí, hemos callejeado y juntado firmas y tenido entrevistas. Somos perseverantes. La ingeniera Luisa Falla. Ven que hay que buscar complementarnos con otras cabezas. Excelente. Mientras más personas estemos comprometidas con los adultos, con las personas mayores de desde diferentes ámbitos, diferentes profesiones, ocupaciones, más vamos a ver que más personas mayores van a verse favorecidas. Claro. Y la educación, como también lo comentaban, es muy importante, y hacerlo incluso desde el colegio, porque los políticos que tenemos ahora no tienen la noción, no tienen el concepto. Falta y esto tenemos que implantarlo en realidad desde niños, porque hasta veo que en los cuentos hay prototipos o estigmatizan con imágenes a las personas mayores, cuando no es así. Vemos que los premios Nobel, ¿quiénes los ganan? Las personas mayores. Entonces, muchas personas mayores están en su máxima capacidad, tienen mucho por dar, y ese es el empoderamiento que tenemos que darles, ¿no? Y que ellos tienen que adoptar también. Este es un tema bien interesante que nombra Karen, porque realmente yo sí creo que hay una fortaleza que se conserva. Una de las cosas que yo a veces digo es, con el paso del tiempo, algo perdemos y algo ganamos. Exacto. Exactamente. O sea, no perdemos todo ni tampoco ganamos todo, pero siempre hay algo que va, y también tenemos fortalezas. O sea, hay Miren esto, no sé si lo ven. Eso que está diciendo Luigi. Luigi trabaja mucho el concepto de que tenemos que ir envejeciendo desde jóvenes. ¿Cómo vamos a ir envejeciendo? Que la vejez que vamos a lograr es la que estamos haciendo desde joven. Tú tienes muchísimos artículos, Luigi, sobre eso. ¿No es cierto? Realmente que entonces yo siempre he tenido esa convicción de que incluso yo leo muchos artículos ahorita me está fascinando mucho el tema del envejecimiento. ¿Por qué? Porque estoy viendo varios estudios que se están realizando y que de alguna manera demostrarían que yo creo que están dejando ya por tierra el antiguo concepto de envejecimiento, que era así, ¿no? Una caída, ¿no? Todo era un concepto de envejecimiento, era así para abajo. Pero es una escalera. Ahora es una escalera. Ahora, sí, entonces ahora estamos viendo que ya no es así. Y es más, hay cosas en las cuales mejoramos, más bien. O sea, hay algunos aspectos en los que bajamos y otros que subimos. Exacto. O sea, entonces, y es más, yo creo que me atrevería a decir de que no se está investigando, se está centrando mucho en la investigación en las personas mayores vulnerables, o sea, las que están en estado delicado, y no se está estudiando, me parece, esos envejecimientos exitosos que tal vez podrían ser la clave, en la medida que estos envejecimientos que se ven como extraordinarios podrían ser más comunes de lo que deberían ser. Entonces, ahí hay un campo para la investigación del envejecimiento, porque realmente como seres humanos, si bien es cierto, somos criaturas de la naturaleza, pero también trascendemos a la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Los hombres además somos de la cultura. Claro, exactamente. El arte, por ejemplo, el arte. Entonces yo a veces un poquito en broma también, porque a veces una vez leí que una persona decía, que es edadista, esconderse las canas. Bueno, de repente no es cuestión de que esconderse las canas, sino de que la persona quiere tener su cabello azul, verde, como quiera, y ese es su derecho de cada persona, lucir como quiera, porque el ser humano, hay que reiterarlo, no es un ser 100% naturaleza, es también arte, así es también expresión. Entonces, uno puede, caramba,
ponerse su maquillaje, lo que quiera, y no tiene nada de malo para mí, o sea, no tiene por qué ser considerado algo edadista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me parece mal eso. Entonces, más bien, deberíamos, en todo caso, guardar ese término para cosas que realmente sí son perjudiciales, sí son dañosas, ¿no es cierto? Esos prejuicios que sí efectivamente producen malos tratos, ¿no? Como lo mencionaba también, como ha sido muy reiterado esto de que el trato que le dan a las personas mayores a veces los tratan como niños, ¿no? La infantilización. Sí, que es una manera de maltrato. Lógico. Es una manera de maltrato. Entonces, yo actualmente lo que veo también es hay muchas cosas nuevas, el escenario está cambiando, yo veo que tal vez estamos viviendo una época de mucha comunicación, ¿no? O sea, el mismo hecho de que estemos tan comunicados genera que una dinámica social más acelerada. Estamos a una velocidad de cambio que nunca se había dado, ¿no? Y por otro lado, también hay las personas que son los detractores, yo lo digo como los famosos detractores de las redes sociales, ¿no? Que son la teoría de la conspiración, ¿no? Que dicen que nos están manipulando, ¿no? Pero yo me he puesto a reflexionar también sobre ese tema de los medios, y yo recuerdo que antes no teníamos más que muy poquitos medios, ¿no? Para informarnos, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, Perú, teníamos, cuando no existía el cable, peor, ¿no? Porque teníamos solamente 3 o 4 canales de televisión y las mismas empresas que siempre, y los periódicos también poquitos. Entonces yo digo, no es ahí como estábamos más manipulados, porque no teníamos ni siquiera alternativas, ¿no? Entonces, y yo digo, yo veo hoy día gente que está creando opinión, que está creando olas de opinión, de movimiento, y lo están utilizando en el Internet, ¿no? Entonces, veo personas mayores que ya tienen su canal de YouTube, que son youtubers, ¿no? Son youtubers con cantidad de seguidores. Se están dando cosas que parecen inauditas, que causan increíble. Esto no puede ser cierto, la gente dice, ¿no? Porque no parecía cierto hace pocos años, pero ahora ya cambió. Entonces, a veces eso a veces nos falta. Yo le digo a todas las personas que tienen una excelente formación académica, pero que a veces también como que se duermen un poquito y no se dan cuenta que las cosas están cambiando a una velocidad en la cual todos casi siempre estamos desactualizados. O sea, ¿por qué? Porque ya apareció algo nuevo, ya otro... Ahora también hay paralelismos también. O sea, por ejemplo, yo digo paralelismo, me refiero a que hay, por ejemplo, en personas o hay propuestas diversas, ¿no? Y a veces hay propuestas diversas y uno lo ve, lo lee y es lo mismo, ¿no? Que le han puesto otro nombre. También hay esos paralelismos. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente la realidad misma claro, está cambiando, está delante de nosotros. Obviamente, si sabemos observar y ver, vamos a llegar a muchas coincidencias. Es inevitable. No es que yo me copié de él, ni tampoco él se copió de mí, sino que simplemente él miró a la realidad y la interpretó y la vio con sus propias palabras, ¿no? Entonces, yo a veces, cuando veo a veces algunos profesionales que todavía no se han desprendido un poquito o sea, todavía no tienen la asertividad, o sea, todavía les falta los criterios, ¿no? Los criterios más formados de lo que Luigi, pasa que los profesionales, perdóname, discúlpame, sí. Los profesionales a veces son personas con excelente oficio, Claro. Pero el gerontólogo tiene que salir del oficio, de la profesión, y tener una mirada en perspectiva. Exacto. Del nivel demográfico, es decir, ¿qué vamos a hacer con todo esto que aparece? Y tener lo que se llama una visión anticipatoria, porque si no, nosotros mismos los profesionales hacemos el prejuicio del viejo enfermo, que es lo que hemos ido atendiendo. Nosotros tenemos que trabajar para evitar
que se enfermen tanto. Ujú. Y por ejemplo necesitamos viviendas adecuadas, necesitamos canales de comunicación entre ellos, el mundo de los pares. Yo siempre digo, a los adolescentes les gusta estar con adolescentes, a los niños con los niños y a los viejos con los viejos. ¿Por qué? Porque nos entendemos, tenemos vivencias parecidas, Sí. circunstancias con los hijos, problemáticas con nuestros ingresos, es decir, poder acompañarse, claro, en estas cuestiones hace mucho bien, por eso que hay que hacer viviendas donde puedan convivir más personas de edad, y además que sean lugares con actividades, ¿no? Pero los gerontólogos, a diferencia de los profesionales que tenemos un oficio, tenemos que tener una visión, yo diría, de piloto de avión. Tenemos que mirar desde arriba. Exacto, eso. Y Estamos tenemos que ir totalmente... rápido, porque la realidad es muy rápida la transformación. Sí. Perfecto. ¿No es cierto? Normal. Eso es normal, sí, cierto. Y eso lo estamos, y justamente los profesionales que no están, digamos, atentos a los acontecimientos y a las cosas que transcurren a veces día por día, no pueden comprender. Por ejemplo, a una persona se le hace difícil comprender que hoy, el día de hoy, habrán montones de personas mayores nuevas que hoy están cumpliendo los 60 años. Y esas personas ya vienen con otras ideas, ¿no? Vienen con tecnología, vienen con otros conocimientos, con un nivel de repente educacional más alto. Es decir, claro, porque eso está ocurriendo, esto es una tendencia. Hay una tendencia marcada de que las personas mayores cada vez aumentan su nivel educacional. Incluso acá en el Perú, donde ha existido siempre una cierta carga fuerte de analfabetismo, sobre todo en las personas mayores de la zona andina del Perú. Entonces, ahora ya hay toda una corriente fuerte de alfabetización que está desarrollándose con mucho entusiasmo. Entonces, por ahí, lo que podría ser, digamos, la parte de menor nivel educacional ya está saliendo de esa dificultad, por un lado, y por otro lado, las personas que ya tienen un nivel educacional, de repente una educación secundaria, ¿no? Una educación ya saben manejar la tecnología, ya, digamos, son personas que participan mucho dentro de su comunidad, dentro de su sociedad, se convierten en líderes comunales, que son bien importantes, y que yo creo que estos líderes comunales los debemos siempre convocar y darle la importancia de vida. A veces uno dice, bueno, pero estos líderes comunales no son, ¿cómo podemos decir? No son profesionales, de repente no tienen un título profesional, pero tienen una experiencia muy valiosa, ¿no? Una experiencia muy valiosa y bueno, eso, y en parte la cultura también depende de que también nosotros querramos leer, queramos aprender, ¿no? Entonces, si tenemos la vocación, el deseo de aprender y seguir cultivándonos, lo vamos a lograr incluso fuera del ámbito académico. Ahora, lo importante es que la persona que, como yo decía, en el caso de los gerontólogos se ven obligados, como acabas de decir tú mismo, que tienen que estar pues, en permanente actualización, ¿no? Estamos en una situación muy cambiante y por un lado tenemos un poquito la amargura, el fastidio de que subsistan todavía las lacras, ¿no? Del pasado, pero por otro lado también tenemos una parte optimista, ¿no? Que hemos visto cómo las personas mayores, al hacerse más conscientes de sí mismos y más responsables de su propio envejecer, también eso va a lograr de una manera que tengan un mejor envejecimiento y que también hagan respetar mejor sus derechos. Exacto, porque este logro de la longevidad, si bien también es multicausal y han intervenido múltiples disciplinas, ¿no es cierto?, para la longevidad, también ha intervenido el propio sujeto. Es decir, la propia persona está más educada en el autocuidado. Entonces, empieza a dejar de ser tanto paciente como pasivo, como sujeto de enfermedad, y empieza a ser más activo. Por eso el envejecimiento con autonomía es tan importante y toda la línea del autocuidado. Claro, Eso es muy importante.
Es decir, que no sientan que tienen que ir siempre al médico, que aprendan a comer, que aprendan a moverse, que aprendan toda la filosofía del autocuidado para llegar más sanos, ¿no es cierto? Exacto, muy bien. Y eso también se lo debemos a las redes, a los medios, a la televisión. Sí. Entonces, Sí. por eso son muy importantes los periodistas. Así es. Y Eso es como, lo que, sí, disculpa Norma, eso es lo que mencionas, es el empoderamiento de la salud, que Sí, también sí. nos tienen que Sí. enseñar a alimentarnos, nos deberían de enseñar, y también eso desde las escuelas, me parece, porque uno finalmente no sabe ni qué comer, ni qué ejercicio hacer, ni cuánta agua tiene que tomar. claro. Entonces, todos esos requerimientos tan básicos para prevenir complicaciones a largo plazo son necesarios que se aprendan, porque eso hasta finalmente va a ahorrar carga hospitalaria, recursos económicos, y va a hacer que todo el sistema funcione mejor, obviamente, ¿no? Y bueno, como comentaban también, todo cambia y ahora tenemos esta generación de baby boomers, que ya es una generación completamente distinta. Hay un cambio sociodemográfico radical. Las personas mayores ya, por lo general, como tú mencionabas, ¿no? A los 60 años ya usan el Internet. Muchos de ellos son cabeza de hogar y siguen manteniendo económicamente sus hogares. Entonces, es un cambio totalmente de concepto y cómo esta nueva generación de personas mayores tan interesante llega a hacer toda una revolución y cambiarnos completamente el panorama que nosotros ya teníamos. Y eso es parte del cambio y de la adaptación, ¿no? Sí, pues, Y animarlos, porque como muchos profesionales. tienen una segunda ocupación, una segunda vocación y un segundo matrimonio, montones. Tienen como una segunda vida a partir de los 55, 60 años. Como Claro la que nueva sí. longevidad que hablaba el doctor en la entrevista Sí, pasada, que ¿te nos vimos. acuerdas? Sí, claro. Que la vez El pasada doctor tuvimos Bernardini. Sí, Súper. Claro, sí, 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 justamente sí. ese día él estábamos es fantástico porque él rompe, anima Sí. a romper los Sí. prejuicios, porque nosotros, los profesionales de la salud, te pasará, Karen, conocemos la intimidad de las personas. Entonces uno va juntando tantas historias que decimos, pero la realidad está a contramano de lo que está pasando, hay que hacer conocer lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Eso es Y bueno, importante. Luigi, te quería preguntar también el Sí. momento de la central, qué es lo que se viene, hablando de los Claro. cambios y de las Sí. adaptaciones. Bueno, sí, pues. Bueno, en el caso de la central informativa, yo estoy muy satisfecho de la respuesta del público, sensacional realmente, o sea, y sobre todo en estos días que justamente estamos previos al aniversario, una respuesta multitudinaria, es increíble. Hoy día ha amanecido viendo la estadística y me quedé realmente impresionado. Un promedio de 1.200.000 interacciones en la fanpage. Es algo que ya se me puso, rebasó mis expectativas. No pensé que iba a ser, Impresionante. no, ya rebasó mis expectativas. Yo dije, no, 1.200.000 y encima un promedio de ingreso de nuevos fans, o sea, más de unos 4.500 personas nuevas por semana. Ese es el promedio actual. Ahora, claro, para entender la estadística también tengo que explicar un poquito. Cuando hablamos de picos, ¿no? Porque hay lo que se llama picos estadísticos, en el cual uno llega hasta una determinada altura, ¿no? Uno dice, y después obviamente se va a bajar, o sea, normal. O sea, el crecimiento, vamos a explicar, el crecimiento no es así. El crecimiento es así, y poquito a poco. Pero, es decir, cuando uno llega al pico más alto estadístico, el piso también va a ser más alto. Es decir, cuando te caes, tu piso igual va a ser más alto. O sea, por ejemplo, si la central este año ha tenido su piso, o sea, el punto más bajo fue 22.000, ¿no? Entonces, a partir seguramente ya después de este pico que ha ido más de 1.000.000 y que de repente aumenta más el día de mañana, probablemente ya no vamos a bajar de 50.000 o de 70.000. Es decir, porque es así, ese es el crecimiento. Entonces, el crecimiento y la gente, y hay dos factores de crecimiento, ¿no? Que esos son los seguidores, ¿no? De la fanpage, y otros son las interacciones. Desde el punto de vista de cualquier persona, sea de profesional o sea empresario que simplemente ve negocio, sea para lo que fuere,
las interacciones son lo más importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la vida de la página, una página que tiene vida. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hay una página, mejor no voy a nombrar la institución, pero sí voy a decir, es una institución estatal, ¿ya?, que tiene más de 200.000 seguidores, ¿no? Pero la mayor parte del año su interacción está muy por debajo de la central, ¿no? Ha tenido algunos picos altos, pero después se desinflaba completamente. Entonces, al final la central siempre ha estado superior. También hemos hecho algunos cuadros comparativos con páginas de otros países, ¿no? Y también hemos visto una gran ventaja, ¿no? Ahora, lo importante del momento de la central, hemos tenido una experiencia muy importante este año, porque este año ha sido, digo, porque estamos por terminar, ¿no? Pero ha sido muy... No vamos a terminar sin hacerle otras preguntas personales, Karen. Sí, al final. Bueno, entonces los crecimientos, este año, por ejemplo, fue cuando inauguramos recién lo que se llama las unidades de coordinación. Hasta el año pasado éramos solamente 3 los integrantes de la central. Este año se creó las unidades de coordinación, que tienen salud, derecho, psicología, actividad física, y entonces en total son, y también prensa, en total son 6 unidades de coordinación, y se creó la red internacional, de la cual Norma es la primera integrante, la primera inscrita. Sí. Y ahora la red internacional ya tiene más de 30 integrantes. Entonces, hemos hecho conversatorios muy interesantes, muy buenos, que han quedado grabados y que tranquilamente, por la calidad de estos conversatorios donde han participado muy buenos profesionales, yo creo que es un material didáctico muy interesante, como se lo he dicho a Mercedes. Digo, ese material que está en video es un material que tranquilamente tiene un valor como para enseñanza, por último, porque ha habido realmente muchas participaciones de mucha calidad, muy buenas, a lo largo del año. Entonces, ahora vamos a iniciar una nueva etapa. El día 13 de noviembre es el próximo evento, viernes, el nuevo mundo del envejecimiento y las personas mayores, donde voy a desarrollar este concepto del que hemos estado hablando ahora, y también voy a nombrar, va a estar, la conferencia va a estar dividida en 3 partes, ¿ya? Pero en las cuales la primera justamente va a hablar sobre el tema de lo que está ocurriendo ahorita con los cambios, ¿no? Los cambios que se están produciendo, y después viene la parte ya donde también se va a señalar exactamente cuáles son los puntos erróneos, ¿no? Los puntos que tenemos que trabajar para mejorar. Y finalmente ya el informe sobre la central, que es algo más pequeño. Entonces, y después ya pasamos a la mesa redonda, donde va a ser una mesa de personas internacional, en que también está Norma Alonso, representando a Argentina. También está la gerontóloga Sandy Rosas de México, y el periodista Clever Paredes de Ecuador, ¿no? Y Mercedes Rodríguez, nuestra subdirectora académica. Son los 4 integrantes de la mesa redonda, y también le vamos a dar opción para que las personas que asistan también hagan sus preguntas o comentarios, ¿no? O sea, eso lo importante es, y después el día 18 nos vamos a saber la jornada sobre el tema de la dignidad y el empoderamiento de las personas mayores, que también va a ser una jornada en que simplemente yo voy a ser el facilitador para que haya un diálogo, más que nada, ¿no? O sea, yo simplemente presento el tema, y de ahí, como lo hemos hecho anteriormente también en otras jornadas, ¿no? Ya entrábamos a un diálogo muy interesante sobre propuestas y visiones. Bueno, eso es lo que estamos... Excelente, y bueno, vienen muchas novedades más. Tú siempre a la vanguardia y buscando nuevas formas de llegar, y bueno, con la central, que es una excelente ventana para la difusión y para mejorar la calidad de vida, la condición y el estado general e integral de las personas mayores, y también de los que serán mayores, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que con suerte muchos de nosotros llegaremos a hacerlo, así que también tenemos que prepararnos.
Y bueno, Sí, para bueno. finalizar, Luis, la pregunta deseada, Norma. Ah, Sí, porque, ya, mira, claro. Karen, yo a veces me pregunto, ¿cuándo duerme Luigi? Y se lo he dicho a él. Ah, dime, Luigi, ¿qué Ya. estás bailando últimamente? Ah, bueno, ¿Baila, le gusta la música? A bueno, ver, sí, ¿qué bailas? Muchas ahora sí facetas. les hablaré un poco, sí, o sea, la verdad que sí, me siento como que una persona multifacética, ¿no? Aunque mi dedicación principal e íntegra es por la central informativa del adulto mayor, pero obviamente sí cultivo la danza, el baile, sí, lo hago de una manera, estoy pasando ya a nuevas etapas de coordinación, de todo. ¿Qué Eh, tipo de baile? o sea, bailo desde música, me encanta el rock, por supuesto, me gusta la música, y varios tipos de música en realidad, ¿no? Rock, música disco, techno, bailo hasta mambo, me encanta el mambo es un ritmo, pero bárbaro, es un ritmo que impresionante, ¿no? Y hay una serie que son, me gusta ese tipo de baile, y también la danza un poco más pausada, ¿no? En el cual más que nada lo que hace son estiramientos, ¿no? Son estiramientos, flexibilidad, y me mantengo en una condición cardiovascular muy buena. O sea, ya, aparte de eso, también me gusta, de vez en cuando escribo mis poesías también, ¿no? Que a Sí, veces las he también las comparto. leído. Sí, Sí. escribo un poco de poesía, no me creo un poeta ni nada por el estilo, pero trato de expresarme de una manera que pueda gustarle a las personas. Y también, bueno, siempre me ha gustado escribir, ¿no? Entonces, la idea de escribir artículos y notas es algo que va conmigo, pues es algo que es algo muy natural, ya, ¿no? Porque siempre me gustaba escribir, siempre escribía cuentos. Incluso, lamentablemente, muchos de los cuentos que escribí de muy joven se perdieron. Hoy día solamente me queda un solo cuento que está en manuscrito y que espero poderlo poner a disposición también para que pueda ser compartido. Incluso he escrito 2 libros, incluso publiqué 2 libros de pensamientos que ya están agotados. Hoy día solo me queda el libro nada más que el mío. 2 libros de pensamientos en los años, hace ya como 30 años. ¿Qué Y son frases o sí, desarrollos? eran frases, algunas de ellas yo podría decir que son frases, y también algunos de ellos tienen un sesgo poético. O sea, hay era como un collage así de un poquito de todo, ¿no? Pero yo diría que a veces era un poco chocante, porque yo no siempre he sido el mismo, obviamente. Cuando era más joven, como muchos jóvenes, éramos más radicales, ¿no? Éramos más rebeldes, más radicales. Después ya como que ya ya no, ya nos, ¿cómo se llama? Nos hemos moderado un poco, por decirlo así. Pero en ese tiempo yo era diferente. Entonces yo, cuando veo ese libro, lo vuelvo a revisar, ese libro, me río un poquito de mí mismo y digo, caramba, qué bravo era en ese tiempo. Pero por otra parte, hay gran parte de él que yo lo suscribo. O sea, hay parte que yo sé que está ahí todavía presente en mí. Porque siempre todo lo que ha sido parte de uno, de alguna manera subsiste en algo. O sea, no desaparece del todo. Siempre tenemos algo de rebeldía, de ironía, de todo, ¿no? Tenemos un poco de todo de lo que siempre hemos tenido. Entonces, en ese sentido. Entonces, por eso decía yo, me encanta, y yo creo que el baile es una forma de hacer ejercicio sin verlo como ejercicio, pero que en realidad sí es ejercicio, porque es un ejercicio cardiovascular, y aparte también hago mis ejercicios musculares, también hago, todos los días lo hago, y no cuento repeticiones, simplemente hasta que ya no pueda más. Así nomás. Esa es mi forma y bueno, y sí duermo más o menos 6 horas al día. Poco, poco. No puedo dormir más, o sea, una cosa que yo tengo no sé si será un defecto o lo que sea, pues soy muy inquieto, soy una persona muy inquieta, o sea, cada día tengo una meta de cumplir, o sea, digo, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer esto, tenemos que lograr que se produzca esto, tenemos que lograr esta conexión con esto, una coordinación nueva. Entonces, al final del día, se logra la meta nueva, ¿no?
Lógico, porque la pensaste y porque sos muy constante Entonces, con las ideas. Entonces, eso me gusta mucho, tener siempre metas por alcanzar, siempre algo por lograr, y esa satisfacción y el gusto de poder comunicarme con mucha gente. Y a mí me encanta comunicarme, hay gente que le fastidia, pero claro, siempre va a haber momentos en que son inoportunos, obviamente, pero generalmente me gusta porque se aprende mucho de la gente en general. Eso es todo. Qué bueno, Luigi. Nos da mucho gusto. En realidad, eres muy valioso, te apreciamos, te queremos mucho. No solo nosotras, Norma y yo, sino todos Gracias. los que te están viendo y todas las personas a las que llegas, a las que beneficias. Como comunicador social haces un gran trabajo y qué gran labor. Que Dios te bendiga, Luigi, que sigan Gracias, muchos Karen. éxitos para la central, que sigan los aniversarios Sí, y sí. sigue beneficiando, como te digo, y expandiendo tu conocimiento, Luigi, querido. Listo, gracias, Karen. Así, siento lo mismo, Karen, por Luigi. Norma. Lo Gracias, admiro y por ahí le digo que tiene que bajar porque él es apasionado, apasionado. Le digo, Luigi, baja un poquito porque en la vida cada vez que hay innovaciones hay detractores también. Sí. Hay También, gente sí. que le molesta que lo saquen de las zonas de confort y hay envidiosos también, aunque duela decir esto porque duele la envidia de los demás. Sí. Y Acá en porque Perú todo lo que también hay. estamos haciendo todo es para beneficio de los demás, Uh-huh. y además de nosotros. Pero no hay cuestiones económicas en todos nosotros, No, pues, los que trabajamos en la central. Estamos tratando de ayudar. Y claro, y vos sos el líder. Así que ser líder es un costo, porque es el que pone la cabeza. Entonces, sí. es un Así costo, es, pero Norma. acá estamos todos para sostenerte. Eso es lo que hay que hacer con los líderes. Te agradezco mucho, Norma, realmente, y también Karen, por esto. Y bueno, solo queda seguir trabajando, seguir para adelante. Así es, Trabajando. para adelante. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Norma, un gusto. Gracias a los que se han estado conectados. También, a la señora Luisa también que ha estado acá. La ingeniera Luisa Falla, gracias por estar presente. Ok, muchas gracias. Ahora Un abrazo, Bueno, Norma, un abrazo, suerte. Luigi, hasta luego. Nos vemos el viernes, Luigi. Sí, Hasta el día luego. viernes. El viernes estamos en la mesa. Y feliz redonda. aniversario, feliz aniversario. Feliz aniversario a la central. Largo. Y un beso a Mercedes, que es muy valiosa también. Ok, por supuesto. Muy valiosa. Sí. Claro que sí. Gracias.